Hola, qué gusto dar la bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Fíjense que, para comenzar nuestra exploración de hoy, hay una premisa fascinante que de verdad pone en perspectiva todo lo que se da por sentado sobre los orígenes de nuestra especie. Sí, hola a todos. Y es que el tema de hoy es para volar la cabeza, la verdad. Totalmente. Porque, a ver, ¿qué pasaría si la narrativa clásica, que digamos la que se enseña en las escuelas, sobre los humanos y los neandertales estuviera fundamentalmente equivocada? Claro. Existe esta imagen, muy arraigada en la cultura popular, de una especie de guerra prehistórica implacable. Una historia donde los Homo sapiens simplemente llegaron a Euroasia, dominaron el entorno y pues extinguieron a los neandertales a base de pura fuerza física, superioridad intelectual o, ya sabes, competencia directa por los recursos. Ajá. La clásica idea de la supervivencia del más fuerte y la dominación violenta. Exacto, esa mera. Sin embargo, resulta que la realidad dictada por la genética es muchísimo más compleja y, a decir verdad, pues infinitamente más interesante. Así que la misión central de nuestra inmersión de hoy es analizar una serie de documentos y artículos recientes recopilados en la plataforma Se Habla. Y son fuentes de primer nivel, ¿eh? Sí, de hecho, nos vamos a centrar de manera muy específica en un estudio histórico publicado apenas el mes pasado, esto es en febrero de 2026, en la prestigiosa revista Science. Un artículo importantísimo de la Universidad de Pensilvania. Ándale, justo ese. Esta investigación revela un vínculo reproductivo extremadamente específico entre los neandertales y las mujeres Homo sapiens que tuvo lugar hace unos 50,000 años. Así que hoy vamos a descubrir exactamente cómo este evento prehistórico redibuja el árbol genealógico de la humanidad y por qué sigue dictando el comportamiento de nuestro ADN en la actualidad. Fíjate que es una excelente manera de establecer el contexto, porque el entusiasmo alrededor de este tema está completamente justificado. Este estudio representa uno de esos raros momentos en la ciencia contemporánea que de verdad obligan a reescribir literalmente los libros de texto de antropología evolutiva. ¿Sí? ¿Cambia la jugada por completo? Exactamente. Y en este análisis a fondo, el objetivo no es simplemente enumerar el qué, no vamos a repasar nada más los fríos datos genómicos, sino que vamos a profundizar en el por qué este descubrimiento tiene un impacto tan monumental. Claro, el contexto es clave. Porque lo que este minucioso trabajo de la Universidad de Pensilvania logra hacer es desmantelar por completo esa narrativa anticuada de la guerra de especies. Nos aleja de esa visión simplista para introducirnos en una trama sumamente rica sobre dinámicas de cohesión social, patrones de migración intercontinental y, esto es vital, elecciones reproductivas de una complejidad asombrosa. Es como pasar de ver una película de acción plana a un drama social súper profundo. Le diste el clavo. Es la transición de ver la prehistoria como una simple conquista a entenderla como un drama demográfico lleno de matices. Bien, vamos a desempacar esto por partes. Porque para comprender la magnitud de este nuevo hallazgo de 2026, primero resulta indispensable entender el enorme misterio que la comunidad científica llevaba décadas intentando resolver sin éxito. El famoso problema de los vacíos en el mapa. Justo. Para quienes nos escuchan, resulta muy útil imaginar el genoma humano moderno como si fuera un mapa topográfico gigantesco y muy detallado. Es de conocimiento general en la biología evolutiva que las poblaciones humanas modernas, específicamente aquellas con ascendencia no africana, albergan alrededor de un 2% de ADN neandertal esparcido por todo ese mapa genético. Sí, ese es el porcentaje que siempre se cita. Que están completamente en blanco. Áreas vacías. Áreas enteras donde no sobrevive ni un solo rastro, ni una sola secuencia de genes neandertales. A estos vacíos genómicos se les bautizó en el ámbito científico como desiertos neandertales. Y el detalle crucial aquí, el meollo del asunto, es que el desierto más grande, el más famoso y el que más dolores de cabeza ha causado, se encuentra ubicado exactamente en el cromosoma X. Precisamente. Y para otorgarle a este enigma genético el contexto histórico que merece, creo que es fundamental repasar lo que la academia daba por hecho hasta hace muy poco tiempo. La famosa teoría antigua. Esa mera. Existía esta teoría antigua que predominaba en todos los círculos científicos para intentar explicar la existencia de estos desiertos masivos en el cromosoma X.
Antes de la publicación de este parteaguas en la revista Science, la comunidad académica asumía que la respuesta a este vacío era puramente biológica y hasta cierto punto fatalista. O sea, que algo andaba mal con esos genes. Exacto. La presunción era que los genes neandertales que lograban colarse en el cromosoma X humano resultaban ser, en términos evolutivos, tóxicos. ¿Tóxicos en qué sentido? Bueno, cuando se habla de toxicidad en este nivel de la genética de poblaciones, se hace referencia a que esos genes causaban problemas severos de incompatibilidad biológica. Específicamente, se teorizaba que provocaban una reducción drástica, casi catastrófica, en la fertilidad de la descendencia híbrida masculina. ¡Wow! O sea, los hacían estériles. Prácticamente. Por lo tanto, el consenso dictaba que la selección natural había actuado como un filtro implacable. La lógica era simple. Si los descendientes masculinos que heredaban estos genes neandertales en su cromosoma X eran estériles o presentaban serias desventajas reproductivas, pues simplemente no podían propagar su linaje. Claro, la evolución cortando por lo sano. Exactamente. Con el paso implacable de las generaciones, esos genes neandertales simplemente eran purgados del cromosoma X de nuestra especie. Y, bueno, parecía una explicación perfectamente elegante. La biología pura y dura simplemente no permitía que esa hibridación prosperara en esa sección tan delicada del ADN. Y tiene sentido. Digo, desde una perspectiva estrictamente darwiniana, esa teoría de la purga genética es muy lógica. Si un gen reduce la eficacia biológica, la maquinaria de la evolución lo descarta sin miramientos. Interesante la cosa, y donde la ciencia nos regala una sorpresa mayúscula. El nuevo estudio de la Universidad de Pensilvania le da un giro de 180 grados a esta suposición histórica al descubrir lo que han denominado el efecto espejo. Un hallazgo brillante. Impresionante. Y la conclusión central de este nuevo estudio es que la causa de este famoso desierto en el cromosoma X humano no radicaba en una falla de compatibilidad biológica, sino que la respuesta siempre estuvo oculta en la direccionalidad misma en la que ocurrieron esos antiguos emparejamientos prehistóricos. Y esto lo lograron porque los investigadores no se limitaron a observar el lado humano de la ecuación. Lo fascinante aquí es el nivel de rigor y la metodología tan innovadora que implementó el equipo investigador para llegar a esta conclusión. Como bien mencionas, no se restringieron a secuenciar y analizar el ADN de las poblaciones humanas contemporáneas. Fueron más allá. Mucho más allá. El equipo logró analizar genomas completos recuperados de restos fósiles de 3 hembras neandertales muy específicas y, hay que decirlo, en un estado de conservación genómica excepcional. Fósiles clave. Así es, estos restos provienen de distintas cuevas que son verdaderos tesoros arqueológicos. La cueva de Denisova y la de Chagirskaya, ambas situadas en las montañas de Altai, en Siberia, y la cueva de Vinja, en la actual Croacia. Ok, Altai, Chagirskaya y Vinja. ¡Correcto! Los científicos tomaron el material genético de estas 3 hembras neandertales y realizaron una comparación exhaustiva. Literalmente, letra por letra del ADN con los genomas completos de 73 mujeres humanas. ¿73 mujeres? Sí, pero aquí hay un punto vital del estudio. Estas 73 mujeres provienen de poblaciones del África subsahariana. Ah, el grupo de control. Exacto. La elección de este grupo es una genialidad metodológica, porque las poblaciones originarias del África subsahariana prácticamente no tienen mezcla con neandertales, ya que sus ancestros nunca migraron a Eurasia durante esa ventana de tiempo. Entonces tenían el genoma humano como base, digamos, pura. Totalmente pura como base de comparación. Al cruzar estos datos, el resultado fue absolutamente impactante. Observaron exactamente el patrón opuesto al de los humanos. Mientras que el cromosoma X humano contemporáneo es un páramo desolado sin rastro de herencia neandertal, los cromosomas X de estas 3 hembras prehistóricas estaban completamente inundados de ADN de Homo sapiens. Increíble. Los datos duros arrojaron que existía un exceso del 62% de material genético de humanos modernos incrustado en el cromosoma X neandertal. Es la definición perfecta de una imagen de espejo a nivel molecular. Es que un exceso del 62% es una desviación estadística tan masiva que obliga a replantear cualquier modelo previo.
No estamos hablando de una pequeña anomalía o de ruido en los datos genéticos, estamos hablando de una señal fortísima. Innegable. Y fíjate, para comprender cómo este efecto espejo se convierte en la prueba irrefutable de lo que ocurrió hace 50.000 años, resulta imperativo aplicar las matemáticas de la herencia genética. Para que nadie pierda el hilo con la información biológica, hagamos un breve repaso de los mecanismos de herencia. Las hembras tienen 2 cromosomas X. Así es, XX. Y los machos tienen un cromosoma X y uno Y. Entonces, en la reproducción, la madre siempre transmite uno de sus cromosomas X a toda su descendencia, sin importar si son hijos o hijas. Correcto. Pero el padre, por su parte, transmite su cromosoma X de manera exclusiva a las hijas, porque a los hijos les pasa el cromosoma Y. Exactamente. Bueno, asumiendo esta dinámica, las simulaciones matemáticas lideradas por el investigador Alexander Platt revelaron una asimetría demográfica brutal. Si hubiera existido una mezcla aleatoria, equitativa y en ambas direcciones entre las 2 especies, el rastro genético en los cromosomas X de ambas partes se vería equilibrado. Sería un 50-50. Claro, un intercambio parejo. Sin embargo, para que se produzca este patrón tan anómalo, donde el cromosoma X de las neandertales está saturado de ADN humano y el nuestro está prácticamente vacío de genes neandertales, los modelos estadísticos dictan que tuvo que existir una asimetría extrema. Un sesgo direccional. Ándale, un sesgo direccional de emparejamiento casi absoluto. La gran revelación de este análisis es que la inmensa mayoría de las interacciones reproductivas que lograron dejar una huella imborrable en el genoma ocurrieron específicamente entre machos neandertales y hembras Homo sapiens. El flujo genético tuvo una dirección preferencial innegable. Y si conectamos esto con el panorama general de la paleantropología, las implicaciones son verdaderamente monumentales. Este modelo matemático y genético, solidificado por los datos irrefutables de las hembras de Altai, Chayirskaya y Vindija, se encarga de derribar por completo y de forma definitiva el longevo mito de la incompatibilidad biológica. Se cae la teoría antigua de la toxicidad. Se desploma. Estamos presenciando un cambio de paradigma estructural en la ciencia. Hay que analizarlo desde esta perspectiva. Si las 2 especies hubieran sido genuinamente incompatibles a nivel genético, si sus híbridos hubieran nacido estériles, enfermos o con una incapacidad total para adaptarse al entorno, entonces el registro genético mostraría desiertos en ambos lados de la ecuación. Claro, el filtro natural hubiera actuado en ambas direcciones. Exacto. Existiría un vacío purgado en nuestro genoma moderno y existiría exactamente el mismo vacío en el genoma fósil neandertal. Pero la evidencia demuestra lo contrario. Esa abundancia desproporcionada de ADN de humano moderno en los restos siberianos y croatas demuestra que este vínculo reproductivo no solo fue posible, sino que fue biológicamente sumamente exitoso. Tan exitoso que el 62% del cromosoma X de ellas es nuestro. Así de exitoso. Fue una hibridación que persistió, prosperó y se mantuvo a lo largo de miles de años. Esto fortalece de manera dramática una teoría emergente que cada vez cobra más peso. Los neandertales jamás se extinguieron en el sentido apocalíptico o tradicional del término, donde una población simplemente perece y desaparece de la faz de la Tierra. No se esfumaron. Para nada. La realidad apunta a que fueron asimilados y absorbidos genéticamente por la creciente, dominante y expansiva población de Homo sapiens. Esa asimilación genética pinta un cuadro mental totalmente distinto de nuestra historia profunda. No es el relato de un grupo erradicando violentamente a otro hasta borrarlo del mapa, sino de una integración gradual donde, generación tras generación, una población se fue diluyendo dentro de una estructura familiar mucho más grande. Una dinámica de absorción poblacional. Sin embargo, al revisar a fondo los documentos y el análisis de la Universidad de Pensilvania, en la plataforma Se Habla, surge una interrogante inevitable. El ADN funciona como un archivo histórico inquebrantable que documenta con precisión matemática qué sucedió y quién se emparejó con quién. Los datos duros no mienten. No mienten, pero los nucleótidos y las secuencias genéticas no documentan motivaciones sociales, no explican los sentimientos ni la cultura. Entonces, si la asimetría demográfica es un hecho comprobado, y sabemos que fueron mayoritariamente los hombres neandertales los que se integraron reproductivamente con las mujeres Homo sapiens, la pregunta que sigue es: ¿por qué se dio esta dinámica de manera tan sesgada? Es la pregunta clave. Afortunadamente, los expertos citados en las fuentes no dejan este vacío sin abordar. Presentan 3 escenarios principales para explicar esta direccionalidad.
El primer escenario se fundamenta en los patrones de migración prehistóricos. Resulta sumamente plausible que, dentro de la organización social de los neandertales, los machos jóvenes o los grupos de machos en edad reproductiva fungieran como cazadores de largo alcance o exploradores. Una división de roles muy común. Exactamente. Al aventurarse lejos de sus territorios consolidados en Eurasia, estos grupos de machos habrían sido la primera línea de contacto físico con los nuevos asentamientos y campamentos de Homo sapiens que comenzaban a expandirse incesantemente desde el continente africano. Con lo que se sabe del comportamiento de cazadores-recolectores. Y esto abre la puerta a la segunda razón planteada por los investigadores, la cual entra de lleno en el fascinante terreno de la selección social y la agencia individual. Este es mi punto favorito. Es que cambia toda la perspectiva. Este escenario postula que las mujeres Homo sapiens modernas de la época no mostraron un rechazo inherente, sino que habrían considerado a estos machos neandertales como parejas totalmente viables, atractivas o beneficiosas, integrándolos dentro de sus propias y complejas estructuras sociales. Nada de la clásica caverna y el rechazo al otro. Cero rechazo. Es crucial entender que no se está describiendo una serie de encuentros furtivos o esporádicos en los límites territoriales, sino de una aceptación profunda dentro del núcleo de la comunidad. Los neandertales poseían una anatomía robusta, contaban con una adaptación milenaria al hostil y gélido entorno europeo que resultaba completamente nuevo y desafiante para los humanos recién llegados. Venían con el equipo perfecto para el clima. Totalmente. Y es evidente que existió una conveniencia social, una curiosidad genuina o un beneficio tangible para formar unidades familiares mixtas. Se trata de un nivel de tolerancia y convivencia que desafía por completo nuestros propios prejuicios modernos sobre el comportamiento prehistórico. Definitivamente, ese nivel de aceptación cambia por completo la narrativa, transforma una historia preconcebida de xenofobia prehistórica y rechazo instintivo hacia lo diferente en una historia de adaptabilidad y convivencia compartida. Así es. Ahora bien, la tercera razón que se expone en el análisis del estudio añade un factor matemático indispensable a esta ecuación social, la presión demográfica extrema. Hay que situarse en la línea temporal entre hace unos 47.000 y 50.000 años. Una época de grandes cambios. Totalmente. Durante esta ventana crítica, las poblaciones de Homo sapiens estaban experimentando un auge poblacional, creciendo y expandiéndose a un ritmo vertiginoso en comparación con las poblaciones neandertales, las cuales siempre se mantuvieron en números mucho más reducidos y en grupos más aislados. Eran muchos menos. Al existir campamentos humanos exponencialmente más grandes y numerosos, la dinámica de contacto se volvió un simple juego de probabilidades. A medida que los territorios de caza y recolección inevitablemente se solapaban, un macho neandertal solitario o un pequeño grupo de exploradores neandertales tenía una probabilidad matemática muchísimo más alta de ser absorbido por una vasta tribu humana que la probabilidad de que una mujer neandertal fuera asimilada de la misma forma por los humanos. Es pura estadística demográfica. La abrumadora demografía de nuestra especie dictó el ritmo y la dirección del flujo de genes, creando este embudo evolutivo que hoy leemos claramente en el cromosoma X. Y para conectar esta ciencia antigua directamente con la biología actual y evitar que este análisis se sienta como una lección teórica abstracta sobre migraciones y demografía, hay que mirar las repercusiones prácticas. Ese vínculo reproductivo direccional entre hombres neandertales y mujeres Homo sapiens dejó un legado que no es una simple curiosidad de museo. Tiene un impacto directo, tangible y medible en la fisiología de miles de millones de personas hoy en día. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros en el presente? Según detallan los documentos analizados, ese pequeño pero poderoso porcentaje de ADN neandertal que logró sobrevivir a este increíble filtro de milenios es en muchos casos el pilar de nuestro sistema inmunológico moderno. A ver, explícanos eso un poco más. Claro, los neandertales llevamos cientos de miles de años habitando Eurasia. Sus cuerpos habían librado innumerables batallas evolutivas contra patógenos, virus y bacterias locales. Cuando las poblaciones de Homo sapiens llegaron a estos nuevos territorios y comenzaron a integrarse reproductivamente con ellos, esencialmente adquirieron un atajo evolutivo masivo. Un atajo evolutivo. ¡Qué buena frase!
es que heredaron un sistema de defensas genéticas precalibrado para sobrevivir en un entorno inmunológicamente desconocido, lo cual fue clave para la colonización exitosa del continente. Es brillante. Es equivalente a llegar a un continente nuevo y recibir de inmediato el manual de supervivencia más avanzado disponible de manos de los residentes locales. Tal cual. Y además de las defensas inmunológicas, el legado neandertal se manifiesta físicamente en fenotipos muy específicos. La información genética detalla que las características de la piel, la estructura de la queratina y el tipo de cabello de muchas poblaciones modernas provienen directamente de adaptaciones neandertales, optimizadas durante milenios para soportar las condiciones climáticas de frío extremo y la radiación ultravioleta particular del hemisferio norte. La prehistoria literalmente recubre la piel de la humanidad actual. Totalmente. Aunque resulta fundamental señalar que este legado genético es un arma de doble filo en el contexto del estilo de vida contemporáneo. El análisis de la Universidad de Pensilvania también resalta cómo ciertas variantes genéticas heredadas dictan una predisposición a condiciones médicas modernas que hoy consideramos problemáticas. Siempre hay un lado B en la evolución. Era una ventaja evolutiva inmensa para sobrevivir a heridas de caza o para evitar hemorragias mortales durante el parto. Te salvaba la vida en ese entonces. Exactamente. Sin embargo, en el mundo moderno, caracterizado por una mayor longevidad y dietas distintas, esa misma hipercoagulación se traduce en una mayor susceptibilidad a sufrir eventos cardiovasculares, derrames cerebrales o trombosis. ¡Wow! El mismo gen, distinto entorno. De manera similar, se ha mapeado una conexión directa entre el ADN neandertal y una mayor predisposición a desarrollar alergias graves, ya que ese mismo sistema inmunológico hipervigilante que nos protegió de virus antiguos, hoy reacciona de manera desproporcionada ante elementos inofensivos del entorno moderno. Comprender esta simetría demográfica profunda permite a la ciencia médica actual rastrear el origen de estas variantes y entender exactamente por qué ciertos genes antiguos prosperan en nuestro cuerpo hoy. Esto nos lleva de lleno al concepto filosófico y científico del lenguaje del sesgo. Al observar todo este cúmulo de información científica y genética, resulta sobrecogedor comprender que la humanidad no es el simple producto de una mezcla aleatoria de sustancias químicas en un laboratorio evolutivo imparcial. Las elecciones sociales reales y cotidianas de los ancestros tuvieron un impacto brutal y directo. ¿Fueron la fuerza motriz? Factores como la estructura de una tribu, con quién se compartía el fuego, a quién se permitía entrar en un asentamiento y con quién se formaban unidades familiares complejas. Todas esas decisiones fundamentadas en dinámicas sociales, tolerancia cultural y supervivencia conjunta terminaron siendo los cinceles que esculpieron el plano genético exacto de prácticamente toda la población viva en la actualidad. Esa es la conclusión más profunda y resonante que se extrae de este análisis. La biología humana evolutiva es indivisible de la sociología humana. Las preferencias sociales, las estructuras jerárquicas, los movimientos migratorios y esa apertura o integración hacia poblaciones diferentes funcionaron como el arquitecto principal de nuestro genoma. Todo está entrelazado. Así es. Mientras que el clima y el entorno ciertamente imponen presiones de selección, en el caso específico de la humanidad, las propias estructuras sociales prehistóricas actuaron como el filtro direccional a través del cual la evolución decidió qué genes sobrevivirían 50.000 años y cuáles desaparecerían en el abismo del tiempo. Llegando ya a la recta final de nuestra exploración de hoy, resulta oportuno sintetizar los hallazgos que han redefinido nuestro entendimiento histórico. Hoy se ha analizado cómo la comprensión de los orígenes de la humanidad acaba de dar un salto cualitativo gigantesco gracias a la investigación de febrero de 2026. Un parteaguas, sin duda. Se ha reemplazado de manera definitiva la noción anticuada de que la supremacía actual es el resultado de una violenta dominación entre especies o de una superioridad biológica absoluta. En su lugar, los datos genómicos revelan una realidad mucho más intrincada, cimentada en la integración social, patrones compartidos de migración y decisiones reproductivas asimétricas. Una historia mucho más humana. Definitivamente. El histórico enigma de los desiertos neandertales en el cromosoma X quedó resuelto no hallando pruebas de una supuesta toxicidad biológica,
sino comprobando mediante el efecto espejo un sesgo demográfico extremo, donde los machos neandertales se integraron masivamente a las sociedades de Homo sapiens. El resultado de este complejo proceso es que la especie humana contemporánea no sigue una línea evolutiva recta inmaculada. La humanidad es, de la manera más literal y biológica posible, un tapiz genético tejido a partir de múltiples linajes ancestrales que, en lugar de aniquilarse, encontraron la forma de asimilarse y prosperar juntos. Toda esta deconstrucción del pasado plantea una pregunta sumamente importante si se proyecta hacia el horizonte del futuro. Resulta fascinante y a la vez un poco vertiginoso reflexionar sobre lo siguiente. Si la biología humana contemporánea, abarcando desde las defensas microscópicas del sistema inmunológico hasta las características de adaptación climática en la piel, fue moldeada casi en su totalidad por las preferencias sociales, la presión demográfica y las asimetrías de emparejamiento de unos cuantos grupos nómadas hace 50.000 milenios, ¿vale la pena cuestionar el momento presente? ¿Qué nos espera? Exacto. ¿Qué sutiles divisiones sociales, qué marcadas tendencias de migración global o qué asimetrías demográficas y culturales en el mundo contemporáneo están dictando silenciosamente el diseño exacto del código genético humano que caminará sobre la Tierra en el año 52.000? Y, yendo a un nivel evolutivo aún más profundo, para la mente curiosa, ¿es realmente posible afirmar que una especie como los neandertales ha llegado a la extinción cuando su antiguo y complejo código genético sigue siendo la clave fundamental para que el cuerpo humano logre sobrevivir a un resfriado común en pleno siglo XXI? Es una perspectiva que cambia los paradigmas por completo. Demuestra de manera irrefutable que la biología y la cultura no corren por vías separadas, sino que, en el largo plazo de la evolución, son la misma fuerza moldeadora. Agradecemos enormemente la compañía de cada mente curiosa que se sumó a desmenuzar este descubrimiento el día de hoy. La historia sobre los orígenes de nuestra especie continúa reescribiéndose sin pausa en los laboratorios más avanzados del mundo. Así que la invitación queda abierta para seguir cuestionando absolutamente todo lo que se da por sentado sobre la historia natural. Mantengan viva esa curiosidad intelectual que nos define y nos encontramos en la próxima exploración a fondo. ¡Hasta la próxima!